Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero que todo, le doy la bienvenida al seminario que está organizando la empresa Enodia y Partner. Seminario que lleva por nombre la electrodiálisis, los mitos y verdades y los fundamentos enológicos para asegurar la estabilidad tartárica. Entonces, como primer punto, bueno, me presento, yo soy Rafael Lira, estoy a cargo del área de servicio de Partner de hace, yo diría, más de 10 años, y por estar a cargo de esta área, por supuesto que la actividad de la electrodiálisis es una actividad que está bajo mi responsabilidad. También aparece, lo pueden ver en pantalla, está Gabriel Verdugo, que es nuestro agrónomo enólogo encargado de la zona sur, y que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Y por parte de la empresa Enodia, pueden visualizar que está Isaura Bluet, que es la técnico comercial de Enodia, y que actualmente se encarga del desarrollo de las actividades de Enodia en España. Y por último está Fabián, que su cargo actual hoy día en Enodia es el gerente comercial, que se encarga, por supuesto, del desarrollo y de toda la actividad de Enodia en el mundo, y particularmente también, por supuesto, de Chile y Argentina, y seguramente, bueno, muchos de ustedes lo conocen porque Fabián es, bueno, enólogo, trabajó como enólogo en Chile también, así que de alguna manera tiene bastante cercanía con la actividad que nosotros desarrollamos acá. Respecto del seminario propiamente tal, bueno, esto se va a dividir en dos etapas. La primera, que tiene que ver con la presentación propiamente tal, donde Fabián y Saura van a hacer su exposición. Y la segunda patita, que tiene que ver con el set de preguntas y respuestas, que sin embargo van a ser más bien respuestas, porque lo que nosotros le proponemos, para que sea un poquito más interactivo y más fácil de llevar, es que ustedes vayan anotando sus preguntas en la medida que les van surgiendo en el transcurso de la presentación. Para esto, tienen que ir al panel de control del GoToWebinar. Si se fijan, a mano derecha tienen un pequeño menú. Hay una parte, una viñeta chiquitita que dice ahí preguntas. Si ustedes la pinchan, la abren, van escribiendo sus preguntas, y al final de la presentación, entonces, nosotros vamos a ir haciendo el compendio, porque seguramente van a haber algunas preguntas que se van a repetir, pero las vamos a contestar todas. Ahí Gabriel se va a encargar de esa parte, así que eso sería. Como veo que se han ido incorporando algunos asistentes ahora al último y seguramente no escucharon la primera parte, un pequeño resumen diciendo que, bueno, que este es un seminario que estamos llevando a cabo entre Partner y Enodia, cuyo nombre de seminario es Electrodiálisis, los mitos y verdades, y la presentación va a estar a cargo de Fabián y de Isaura, que son representantes de Enodia, y bueno, los dejo con la palabra para que comencemos. Gracias, Rafael. Bueno, bienvenido a todos. Espero disfruten el seminario y, bueno, damos paso a la presentación con Fabián y Isaura. Gracias por asistir a todos. Hola a todos, soy Isaura, enóloga y agrónoma. Hace 1 año y medio que trabajo con Enodia, donde tomo la responsabilidad de los mercados francés y español. Antes de esta experiencia comercial, estuve trabajando en producción en China y Provence. Buenos días a todos. Rafael, muchas gracias por la introducción. Quería agradecer también la organización de esa presentación a Partner. Llevamos ya más de 10 años trabajando juntos. Es un placer estar acá. Bueno, como Rafa decía, soy Fabián, llevo 9 años ya trabajando para Enodia como gerente de ventas. Y claro, antes de esto me dediqué a la asesoría un poco y a la producción en Francia y un poco en Chile, en Maipo, en Colchagua. Bueno, ya que el tiempo vuela y ya bastante gente ya llegaron, vamos a empezar este webinar. La idea es repasar y profundizar algunos fundamentos de la estabilización. Básicamente hablaremos del por qué, del cómo y de todas las consecuencias que conlleva ese proceso con los vinos. Hablaremos también, o sea, le daremos un enfoque
también un poco especial al equilibrio ácido de los vinos, que también está impactado por el proceso de estabilización, y también con una problemática más y más frecuente en Chile también, que es la problemática del calcio. Iremos compartiendo la palabra con Isaura, a quien dejo iniciar la presentación. Vamos a empezar con la base, porque hay que estabilizar el vino para evitar la formación de cristales. Y empezamos viendo de dónde vienen estos cristales. Ocurre que los iones más numerosos del vino son el tartrato, el potasio y, en menor concentración, el calcio. Estos tres iones vienen de la uva. Entonces, la formación de cristales que resulte de la reacción entre los iones de carga positiva con los iones de carga negativa es totalmente natural, a pesar de que puede estar provocada o enfriada por algunas intervenciones enológicas, es decir, acidificación, desacidificación o, de manera más amplia, mezclas o envejecimiento. En general, las palabras estabilidad o inestabilidad tartárica se refieren a esta primera reacción de los tartratos con el potasio. Esta reacción está bien conocida de manera científica y todas las pruebas de estabilidad se refieren al potasio. Sabemos que temperaturas frías provocan esta reacción. El interés de las bodegas y de los científicos del vino para la reacción de los tartratos con el calcio está mucho más reciente. Fue descubierta más reciente y de esta reacción sabemos muy poco. Solo estamos seguros que no depende de la temperatura. Entonces, en este webinar, si no se precisa, significa que estamos hablando de estabilidad tartárica en relación con el potasio. Los métodos de estabilización solo tienen un impacto sobre el potasio, aparte de la ED, que también baja la concentración de calcio como efecto secundario. Además que los iones implicados, la inestabilidad siempre se define en relación con una duración y una temperatura. Para todos los procesos de enolia, hemos tomado la referencia de 6 días a menos 4 grados. Esta referencia es basada en la práctica tradicional de estabilizar con frío negativo estático durante algunos días cerca del punto de congelación del vino. También corresponde a un nivel de exigencia alto y suficiente para las condiciones de transporte y almacén de una botella de vino en su vida comercial. Entonces, esta reacción natural resulta en la formación de cristales que están del mismo color que el vino de donde vienen. Aparte del efecto visual indeseable, los cristales no tienen efectos organolépticos y absolutamente no están peligrosos, pero quedan la primera causa de rechazo o de litigio comercial, que sea entre el consumidor final y el distribuidor o entre el distribuidor y el productor, porque no acepta el consumidor final estos cristales. Y ahora Fabien va a explicar por qué este paso de estabilización, que puede parecer cosmético de un punto de vista puramente enológico puro, queda un imperativo y por qué el riesgo de no estabilizar puede salir muy costoso. Bueno, como lo vieron en las fotos anteriores, iremos dejando de lado las precipitaciones gruesas, o sea, que realmente impiden disfrutar del vino. Me imagino que ya habrán visto realmente problemas con depósitos que enturbian mucho el vino, problemas con
placas dentro de las botellas o a veces hasta botellas arenadas por dentro, sobre todo la superficie. Ahí claramente hubo una falla clara en el proceso y un reclamo del consumidor obviamente es legítimo. Pero es muy interesante enfocarse un minuto sobre los reclamos por unos cristales. Porque a veces uno se enfrenta a una queja o a una devolución por un solo cristal en un tinto, por ejemplo, que con suerte se nota a la luz de una antorcha potente. Y eso nos lleva a la apreciación del consumidor, no solamente del distribuidor, pero del consumidor. ¿Por qué no educar al consumidor por una falla muy leve, ¿no es cierto? Y la encuesta que pueden ver aquí nos muestra que a un consumidor ilustrado que conoce el fenómeno, que reconoce que no afecta a su degustación, este mismo consumidor tiene una propensión a volver a comprar esa botella dividida por 2 o por 4 respecto que sea en China o en Estados Unidos. O sea, realmente la percepción, que es irracional, es más fuerte que el conocimiento. Y por eso, lamentablemente, a nivel global, obviamente, la educación no es suficiente y por eso tenemos que adaptarnos en las bodegas para cumplir con esa exigencia. Después de las altas exigencias del consumidor, llegamos a la exigencia, altas también, las exigencias técnicas vinculadas al almacenamiento y al transporte. Chile es el 4º exportador mundial de vino. Argentina, si tenemos algunas personas de Argentina, es el 10º en mis recuerdos, que no deja de ser. Y como decir, y tenemos ahí 2 ejemplos para mostrar, como decir, el aguante de nuestras botellas desde la bodega hacia nuestro cliente final. Y claramente, temperaturas muy negativas nos imponen un alto nivel de seguridad al exportar, pero a la vez temperaturas altas pueden impedirnos de usar algunas soluciones, algunos aditivos, por ejemplo, como lo es el meta, que se hidroliza con el calor o con un calor elevado. Hablando de meta, justamente, Isaura va a volver ahora sobre las herramientas que tenemos a nuestra disposición en la bodega para estabilizar los vinos. Entonces, para responder a este imperativo de estabilizar, como decía Fabián, tenemos una variedad de métodos que podemos clasificar en 2 familias. La primera es la de los aditivos, con adentro de esta gama una variedad de precios, eficiencia y origen. Funcionan sobre el mismo principio de moléculas grandes que impiden los encuentros entre tartrato y potasio. Todos estos aditivos se acaban tomados por el consumidor, que también puede ser nosotros. Si quiere evitar esto, existe la familia de métodos físicos con 2 posibilidades, que son el frío y la electrodiálisis, que llamaré ED después. Entonces, el frío y la ED comparten el principio de extraer los iones responsables de los cristales. El frío lo hace generando la cristalización antes del embotellado, a menudo en estático, dejando el vino un largo tiempo en depósitos específicos. Más rápido y con un menor consumo de energía tenemos la ED, que será el tema principal de esta presentación. Podemos pasar a la lámina siguiente. Elegir entre todos estos métodos de estabilización se hace en relación con los mercados que tiene la bodega y también los costos de producción que puede aguantar. Si se vende el vino cerca de la bodega, en un clima templado, con ciclos comerciales rápidos,
el ácido metatartárico será probablemente suficiente. Pero exportaciones más lejanas pueden requerir métodos más caros y eficientes, tanto para razones de duración o condiciones de transporte y almacén, que en relación con requisitos del importador o de la legislación de su país. Aquí el ejemplo lo más conocido es lo del Japón, que prohibió el uso de ácido metatartárico y ahora requiere su mención en la etiqueta. Y la idea es una herramienta que permite adaptarse muy bien a estas exigencias múltiples de fiabilidad y de evitar aditivos, mimica el funcionamiento del frío, pero en continuo. Y esta tecnología que Fabián va a explicar ahora será el enfoque de la próxima parte de la presentación. Llega. Muy bien, ahí el ejemplo de la electrodiálisis. Ahí. Entonces, antes de volver a la medición de la inestabilidad y a las herramientas para garantizar una estabilidad fiable y duradera, vamos a presentarles un poco más en detalle cómo funciona la idea. Ahí ven el equipo el más compacto de la gama, que es un equipo de 1500 hacia 3000 litros hora. A mano derecha ven una parte, digamos, más proceso, y a mano izquierda la parte del corazón, digamos, de la tecnología, con los dos módulos de membranas, donde vamos a extraer los iones, el potasio, el calcio, el tartrato, del vino. El equipo lleva dos circuitos distintos, independientes, circulando en paralelo. Tienen un compartimiento donde circula el vino que desionizar, que estabilizar, y también lleva un circuito de agua que tiene como objetivo recolectar los iones que vamos a haber extraído del vino, y llamaremos esa agua la salmuera. La diferenciación propiamente tal ocurre dentro de los módulos, y la migración de los iones desde el vino hacia la salmuera se hace a través de las famosas membranas de electrodiálisis. Rafa, te dejo pasar la lámina. Entonces, el vino nunca atraviesa la membrana, sino que fluye entre dos membranas. Solamente los iones atraviesan las membranas. Ahora entremos dentro de ese módulo. Bueno, el módulo que es en el terreno horizontal, lo ven ahí, como decir, vertical. Bien, un poco antes, Rafa, por favor. Ven que el módulo está compuesto de una alternancia de membranas. La siguiente, Rafael, con los tartratos solamente, por favor. Entonces, el módulo lleva una alternancia de membranas aniónicas, dejando pasar los aniones y ahí los tartratos, y unas membranas catiónicas, dejando pasar el potasio y el calcio. La fuerza motriz no es una fuerza osmótica para nada. Es una corriente eléctrica leve que aplicamos entre los dos electrodos que pueden ver, el ánodo siendo positivo en electroquímica. Los tartratos negativos van a estar lógicamente atraídos por el polo positivo, se van a enfrentar a una membrana aniónica que van a atravesar, y una vez en la salmuera siguen siendo atraídos por el polo positivo, pero se enfrentan a una membrana catiónica, quedando prisionero dentro del compartimento salmuera. Y ocurre exactamente lo mismo al revés con los potasios y los calcios atraídos por el polo negativo, atravesando en el compartimento salmuera y quedando también prisionero dentro del compartimento salmuera. O sea, eso es el objetivo, extraer esos tres iones desde el vino a la salmuera.
Ya que sabemos cómo extraer propiamente tal esos iones, la pregunta siguiente obviamente es ¿cuál es el nivel de extracción necesario para lograr un nivel de estabilidad preciso y en nuestro caso una garantía a mínima de 6 días a menos 4 grados? ¿Isabra? Sí. Aquí damos un paso atrás y miramos la variedad de análisis que existen para medir el nivel de estabilidad tartárica de los vinos. La referencia siempre queda el frío. Dejar muestras adentro de un refrigerador o un congelador para un tiempo y a una temperatura dados y ver cuándo aparece el primer cristal. La realización de tales pruebas lleva tiempo y requiere equipos específicos. Para que las pruebas de estabilidad sean más accesibles y rápidas, la comunidad científica desarrolló pruebas de mini contacto. Comparten el mismo principio, que es utilizar la conductividad como una aproximación de la concentración de iones y, por lo tanto, del potencial de cristalización. Duran un par de horas en lugar de días para las pruebas al frío. Se hacen dejando la muestra en un baño frío con una adición de bitartrato de potasio y siguiendo la caída de conductividad que viene con la cristalización. Después, esta caída está interpretada para definir el nivel de inestabilidad del vino. Dependiendo de los países, regiones, laboratorios, los nombres y parámetros también de estas pruebas varían. La más común en Chile es la prueba Davis, desarrollada por el profesor Davis en la famosa Universidad de Bulton, disculpa, en la famosa Universidad de California. Las variaciones en los parámetros de las pruebas, temperatura, cantidad de bitartrato de potasio y duración de las pruebas, significa que no hay equivalencia entre, por ejemplo, una témpera de saturación hecha en Champagne, un test en el congelador en Australia y una prueba de referencia al frío en China. Como resultado, faltaba una base científica estandarizada para las discusiones comerciales internacionales. Es por eso que el INRA, el Instituto de Investigación y Desarrollo Agronómico francés, desarrolló tanto el grado de inestabilidad, el DIT, como el ISTC 50, con parámetros estándar en todo el mundo. Así, el mismo vino, analizado en 2 laboratorios diferentes, tendrá el mismo DIT o ISTC 50. Podemos avanzar a la lámina siguiente y aquí vemos que ambas pruebas se realizan sobre un equipo de laboratorio específico que se llama el Stabilab. El Stabilab permite monitorear el equipo de ED. El DIT se hace antes del tratamiento y permite determinar la tasa de tratamiento del vino adaptado a su nivel de inestabilidad. El ISTC 50 se hace después de la estabilización y confirme la estabilidad. Dejo Fabien explicar los objetivos de cada prueba. Gracias, Rafa. A ver, si el DIT permite monitorear la electrodiálisis, también obviamente está utilizado como herramienta de toma de decisiones, tanto para el uso de aditivos eventualmente, de ciertos aditivos más específicamente, o obviamente el uso de métodos físicos para inestabilidades más altas. Entonces, el DIT, como lo dijo Isaura, es un test cuantitativo que mide la capacidad absoluta de precipitación de un vino específico. No está vinculado a esa referencia 6 días a menos 4 grados. En resumen, se mide la conductividad inicial de un vino
se coloca la muestra en las peores condiciones de precipitación, o sea, menos 4 grados, bajo agitación, con un exceso de cremor, y se estabiliza extrapolándolo en el tiempo, como si colocaríamos un vino en un tanque, en una cuba, durante 2 o 5 años con cremor y al frío. Obviamente después, una vez que esté totalmente estabilizado, se vuelve a medir esa conductividad y el DIT corresponde a la diferencia de conductividad entre el vino inicial y ese vino, por así decirlo, absolutamente estabilizado. Si logramos aplicar esa misma caída de conductividad con la ED, extrayendo potasio, tartrato y calcio, entonces necesariamente cumpliremos a mínima ese umbral de 6 días a menos 4 grados. Así funciona básicamente. Por eso el test DIT siempre ocurre antes del tratamiento para saber cuál es el porcentaje de desionización que aplicar a un vino. Luego, después del tratamiento, se solía hacer un test, una prueba al frío en una nevera durante 6 días a menos 4 grados. Por eso durante años no existió el ISTC 50, que llegó algunos años después con la única idea de simular precisamente, esta vez la prueba obviamente es cualitativa más que cantitativa, y la idea es simular una prueba al frío 6 días a menos 4 grados, pero en algunas horas. Y lo que fue en un principio un test, digamos, de comodidad, se convirtió en ser el visto bueno imprescindible antes de mandar cualquier vino al embotellado. La gran ventaja de ese test también es que ese test vincula el vino a una prueba al frío, 6 días a menos 4 grados. Y la ventaja es que le permite entregar una garantía al cliente, una garantía concreta, comprobable y irrefutable. O sea, no hay lugar a discusiones eternas y de hecho insolubles sobre la comparación de los tipos de análisis y de los tipos de pruebas. Cualquier persona puede colocar una botella en una nevera 6 días a menos 4 grados en cualquier país del mundo. Bueno, ya que hemos detallado la parte estabilización de por sí sola, vamos ahora a abrir un poco más a los otros efectos, inducidos de la ED y su interés como herramienta, digamos, versátil antes del embotellado. Entonces, hemos visto que la ED se monitorea con el DIT del Stabilab. También se puede monitorear de manera más global con una visión enológica. Por su principio científico, la ED tiene efectos inducidos que es posible valorar. Lo mayor efecto inducido es una caída de pH que viene de la extracción del potasio del vino. Esta extracción induce una modificación del equilibrio iónico del vino. Esta caída está proporcional a la tasa de tratamiento del vino y va de 0.05 hasta 0.2 punto de pH. Entonces, esta caída de pH en general hoy se recibe de manera muy positiva porque aumenta el nivel de sulfatos activos y entonces da una mejor protección del vino. También puede refrescar el color y el sabor del vino. La caída de pH se puede anticipar con una reducción de la acidificación durante la vinificación y esto significa ahorros para la bodega. También se puede ajustar la caída de pH durante el tratamiento, porque se puede catar en todo momento el vino que sale del equipo en continuo.
dejo a Fabien profundizar ahora la gestión enológica del aire. O sea, hay más que todo algunos ejemplos de terreno para mostrar la versatilidad de la tecnología una vez en mano. Aprovechar esa caída de pH puede ser muy provechosa en algunas regiones calurosas, por ejemplo, de Portugal, como también en la orilla derecha, en Bordeaux, por los que conocen, sobre uvas sobremaduras, donde los vinos alcanzan a veces más de 4 de pH. Es cierto que más allá de las membranas que vimos, la electrodiálisis también puede llevar una membrana específica solamente dedicada a la baja de pH. Entonces, es una ventaja para rebalancear el perfil ácido y para, obviamente, bajar los pHs y reencontrar una estabilidad microbiológica decente sin tener que agregar una cantidad muy importante de ácido tartárico que endurece bastante los vinos. Otro tipo de problemática de pHs altos, pero por una razón muy distinta, en Marruecos o en Túnez, algunos enólogos trabajan para reducir los pHs sobre vinos no tan maduros, tasa de alcohol de 12 grados, por ejemplo, pero debido a una fertilización importante en el campo para conseguir altos rendimientos y donde el potasio de la fertilización se vuelve a encontrar en los vinos después de la fermentación. También, eso es un ejemplo típico, obviamente sobre el rosé en Provence, pero en todas las regiones que producen vino rosé, se ve que claramente después de a veces un vino que va a quedar 6 meses, 8 o 10 meses en la bodega, un vino rosé con algunas adiciones más de sulfuroso, va a perder un poco de su frescor. El color obviamente va a cambiar hacia al naranjo, al piel de cebolla, y aprovechar la estabilización para ajustar el pH puede permitir entregar no solamente un boost de color, pero también un boost de frescor en boca. Como lo pueden ver ahí en las dos fotos, la caída de pH va a cambiar el color del antociano, dándole un toque azulado que puede realmente volver a cambiar un vino de una piel de cebolla hacia un pétalo de rosa. Rafael, te dejo pasar, por favor, a la lámina siguiente. Otros ejemplos de cómo decir, de versatilidad que se puede usar, o sea, de problemáticas que tenemos todos en las bodegas sobre vinos espumantes. Conseguir una estabilidad tartárica es muy importante, pero es cierto que últimamente, más que todo en los vinos espumantes, se dio problemáticas de calcio mucho más frecuentes. Como lo comentó Isor, no existen pruebas de medición de inestabilidad respecto al calcio, pero claramente la electrodiálisis permite por lo menos bajar la concentración de calcio y por lo tanto minimizar la probabilidad de aparición de cristales de calcio. Entonces, en Champaña, por ejemplo, varias bodegas van usando la electrodiálisis como herramienta no solamente para estabilizar los vinos, sin bajar demasiado los pHs en esta región donde a veces ya aparecen bastante bajos. Entonces, tenemos que asegurar también la buena segunda fermentación y a la vez pasando bajo un cierto umbral de concentración de calcio. Nos dimos cuenta con la experiencia que el nivel de estabilidad que conseguimos también permite minimizar y hasta cancelar el gerbage al degollar. A veces aún sin cristales visibles, tenemos microcristales que entregan
un gerbage y la necesidad de relleno y de ajuste de nivel mayor. Entonces también es una gran ventaja respecto al tratamiento de vino base. Gracias, Rafa. Bueno, ya acabamos de hablar del calcio, podremos también, me imagino que habrá quizás preguntas después, volveremos a profundizarlo. Último tema, el tema de los sulfitos. Hablamos anteriormente de la membrana aniónica y los sulfitos, como aniones, atraviesan también parcialmente la membrana. Entonces, cualquier tratamiento induce una caída tanto de sulfuroso libre como de sulfuroso total. Eso es una ventaja porque si se puede reajustar el sulfuroso después del tratamiento, permite rebalancear la proporción entre el libre y el total y así globalmente bajar la cantidad de total respecto al sulfuroso libre. Así que ahí vimos un poco, o sea, todo esto para entregarle un poco el beneficio de esa tecnología, no solamente como herramienta de estabilización, pero también para ajustar todos esos parámetros enológicos que están bastante vinculados a la inestabilidad y que se pueden emparejar y ajustar antes de embotellar. Bueno, ahora vamos a pasar a una parte un poco más global, hablando de algunas cifras en el mundo con Isaura y Rafael, después en Chile y en Argentina. Sí, de manera muy concreta, en terreno, la historia de la ED en el mundo empezó en los años 90 y ahora hace casi 30 años. Hoy tenemos 220 equipos de electrodiálisis tratando vino en el mundo, cada uno fabricado por Enodia en Francia. Entonces, cada año más de 1.000 millones de botellas salen de bodegas establecidas con la ED. La tecnología está presente en todos los países productores de vino, en fijo o en servicio móvil. Hay equipos en América del Sur desde 2004, gracias a la empresa Partner, que distribuye la ED en Chile y Argentina. Y ahora dejo a Rafael hablarles de las cifras y la situación en América del Sur. Gracias. Bueno, como lo dijo Fabián y Isaura, efectivamente nosotros estamos trabajando con Enodia hace más de 12, 13 años y por supuesto que la primera etapa fue difícil, costó un poco convencer a las diferentes bodegas de los beneficios de la ED. Sin embargo, los datos que yo les muestro acá demuestran que efectivamente es una técnica que cada año ha ido increciendo. Entonces, pueden ver ahí que el primer equipo en Chile se adquirió en el 2004 y en Argentina el año 2009. Respecto a la cantidad de equipos, tenemos 7 equipos en Chile en diferentes clientes y 2 equipos que tenemos nosotros que los utilizamos para prestar servicios. Y en Argentina actualmente, la verdad que hay 3 equipos funcionando. Hay uno nuevo que está en vías de llegar, pero son 3 equipos los que están en Argentina. Si miran la tabla, en el año 2018 alcanzamos a estabilizar con los equipos de los diferentes clientes y el nuestro, y los nuestros 55 millones de litros y en Argentina 35 millones. El año 2019 un pequeño aumento, llegamos a 60 millones y a 40 en Argentina, y representando el servicio móvil un 20% en Chile y un 15% en Argentina. Como ya se los comentó Fabián, yo diría que a partir de los últimos 3, 4 años nos hemos encontrado con un problema creciente con el tema del calcio. La verdad que hay muchas bodegas hoy día que nos llaman exclusivamente para ver la posibilidad de bajar la concentración de calcio y minimizar los riesgos de precipitación.
Así que también para nosotros ha significado un mercado que originalmente no lo teníamos considerado como tal. El servicio móvil, bueno, sigue creciendo. Nosotros tenemos en perspectivas para el año 2021 adquirir un tercer equipo que nos va a permitir tener una mayor presencia tanto en Argentina como en Chile. Hoy día la verdad que tratamos de manejar un poquito, tenemos una máquina en Argentina, la tenemos unos meses, la traemos de vuelta en Chile y ahí vamos jugando, así que la verdad que la incorporación de este tercer equipo nos va a permitir tener un poquito más de flexibilidad y abarcar un mayor número de clientes. Y un punto importante que lo mencionó Fabián, me parece en su presentación, es que a partir del año 21 nosotros estamos invirtiendo en hacer un banco de pruebas, similar a lo que tiene Enodia en Francia. ¿Cuál es la importancia de esto? Fundamentalmente para los clientes que ya adquirieron una máquina, ellos saben que el tope o hay un, no sé cómo decirlo, hay un tema, hay un problema cuando viene el cambio de las membranas. Fabián explicó que el corazón de esta técnica está en las membranas selectivas. Bueno, esas membranas tienen un agotamiento propio del uso y entonces llega el momento en que hay que cambiarlas. Independiente de cuál es la metodología y que seguramente ustedes lo van a consultar respecto de cuál es el costo de esto, el punto es que cambiar esas membranas significaba en general, o significa actualmente, tener detenido un equipo por 4 a 5 días. Con el hecho de incorporar este banco de pruebas, el objetivo nuestro apunta a reducir ese periodo de 4 a 5 días, a reducirlo a un día, que es la experiencia que tenemos con Enodia en Francia. Bueno, aquí, como pueden ver, hay una foto, efectivamente, como los de los distintos equipos, el servicio móvil que tenemos, y bueno, y los distintos equipos que van desde los 1.500 litros hora hasta los 24.000 litros. Y aquí, bueno, aparecen unas fotos de algunas instalaciones y bueno, y aquí eso, no habría más que agregar, que en realidad esperar ahora a que ustedes nos hagan sus consultas, y para eso entonces dejo a Gabriela ahí para ir recopilando las distintas preguntas que ustedes puedan hacer. Bueno, gracias Rafael, gracias Fabián. Vamos a las preguntas. Voy a ver, vamos ahora, voy a agrandar el panel para poder ver todas las preguntas. Ahí, Gabriel, tenemos algunas, si quieres que estemos ya. Sí. Vamos, dice que la variación de pH, dice, se realiza muy tarde. Si es al final. Entonces tenemos un gran tiempo con vinos que esperarían con pH alto todo ese tiempo. Me parece complicado. Claro. O sea, no sé si tú, Gabriel, quieres hacer una... A ver, no, claramente, estoy totalmente de acuerdo. Como decir, un vino no puede quedarse 6 meses en una bodega sin acidificarse. Mi punto venía a vinos de rotación rápida, que sea vinos blancos, vinos rosé, pero a veces tintos, bastante jóvenes, que básicamente se fermentan, luego se estabilizan, se clarifican y se embotellan. Es muy conveniente porque, claro, el proceso de estabilización llega bastante temprano, entre comillas, y se puede aprovechar la baja de pH en vez de acidificar mucho. Obviamente en la fermentación tenemos bodegas que se ahorran hasta 1,5 gramos en la fermentación, aprovechando de la acidificación posterior en la estabilización. Luego, obviamente, cuando hablamos realmente de poder acidificar mucho un vino, o sea, hablo de 0,2 o más, un vino quizás que va a envejecer en barrica, ahí es cierto que pasamos a otra tecnología, todavía electrodiálisis, pero que llamamos electrodiálisis bipolar. Es una membrana especial
que permite realmente dedicarse al tema del potasio, y las bodegas que tenemos equipadas o que llevan servicio, que sea en Bordeaux, donde hay pHs bastante altos, o que sea en España o en Portugal, por ejemplo, ellas van ajustando el pH de sus vinos en el hemisferio norte más o menos en noviembre, diciembre, antes de bajar a barrica, para justamente tener una estabilidad mayor a nivel microbiológico, para minimizar la cantidad de sulfuroso y para obviamente evitarse todos los temas de Brett. Ahí no sé si alguien quiere agregar algo respecto a ese tema. No, me parece completa la respuesta. Voy a otras preguntas anteriores. Dice, el rango de 0,05 a 0,25 de pH es amplio, pensando en cambiar el ajuste de vendimia. ¿De qué depende esta variación? ¿Alguien más quiere responder? Sí, entonces depende de la tasa de tratamiento, y la más alta la tasa de tratamiento, la más alta la extracción de potasio y lo más alto el impacto sobre el pH. No sé si... Claro, o sea, más inestable es un vino, más alta va a ser la caída de pH. Después, como lo comentábamos, a veces pasa, o sea, la mayoría de las bodegas obviamente se le entrega un DIT, por ejemplo, 15% de caída de conductividad, y ese 15% de caída de conductividad, que es una inestabilidad promedia, va a entregar más o menos, dependiendo de la matriz del vino indicado, una caída de, digamos, 0,1 de pH. Luego, en algunos casos, típicamente vino base, si tengo un vino muy inestable, pero que ya mi pH es de 2,9 o 3, no quiero obviamente enfrentarme a una caída de 0,2 de pH. Entonces puedo subtratar un poco mi vino para que igual me quede suficientemente estable, para igual sacarle la cantidad necesaria de calcio, pero sin obviamente bajar demasiado el pH. Y al revés, el ejemplo que yo daba de un vino rosé después de 10 meses en una bodega que ya perdió frescor, etcétera, él al contrario quizás que va a estar bastante estable, démosles un 5 o 10% de DIT, que es un porcentaje bajo, quizás que tratándolo a esa tasa voy a tener una caída de 0,05 de pH, que es realmente muy poco, y algunas bodegas van a sobretratar ese vino. De hecho, lo vimos en una diapositiva, Rafa, si quieres devolverte, vimos una foto con una gama de botellas donde el enólogo justamente probó distintas tasas para lograr distintos niveles de acidificación y viendo cuál era el impacto sobre el color, aprovechando el tratamiento para ir más allá en la estabilidad, que no es un problema en sí, pero justamente para aprovechar la acidificación. Después de esto, El número de diapositiva, Rafa. cambiado. Hemos cambiado. Continuamos con la pregunta porque hay varias y están bien interesantes. Preguntan por acá, ¿qué sucede con la acidez volátil en el vino? ¿También decae con el tratamiento? A ver, bueno, la acidez volátil, la verdad, muy poco. Casi no la tocamos. A veces es verdad que sobre una membrana bastante vieja vemos al análisis una diferencia leve, quizás de 0 a 1, o sea, es perceptible, pero realmente casi no toca la volátil. Casi no toca la volátil. Ok. La estabilidad de color, ¿cómo la alcanzan? ¿Cuánta agua consume? A ver, la caída de color. La estabilidad de color, ¿cómo la alcanzan? ¿Cuánta agua consume? Ok, pues son dos preguntas distintas. Claro, voy a comenzar la primera. La caída de color es una pregunta recurrente
Y es cierto que cuando uno estabiliza por frío, al mismo tiempo que se caen los cristales, se cae el color y por lo tanto estabilizamos el color. Aquí en la ED no hay cristales, no estabilizamos el color. Varios enólogos entonces van usando goma arábica para asegurarse que no se caiga ningún color, y especialmente en Chile, obviamente, donde hay mucho color y más aún. Pero es importante considerar que la supuesta inestabilidad de color que vemos en una cuba de estabilización junto a los cristales, en realidad esa inestabilidad es mucho menor al considerar que el vino ya es estable tartáricamente, que nunca se van a caer los cristales y que por lo tanto la inestabilidad de color puede ser que sea menor. Y finalmente, como una muy leve caída de color además es reversible, que sea en Chile, que sea en Rioja, que sea en Alentejo en Portugal, o sea, realmente, o en California, nunca tuvimos que aguantar problemas de precipitación de color, porque al final, que sea con vinos que quizás se van a envejecer un año en Cuba o que pasan por barrica, que pasan también por duelas o por chips, al final ese conjunto de operaciones enológicas que participan a la estabilización del color son más que suficiente cuando se considera, como lo decía, un vino ya estable tartáricamente. Agua, querías... Sí. Entonces el agua sirve para colectar los iones que salen del vino, y el agua que se carga de estos iones se llama salmuera y circula en un lazo casi cerrado porque para no cristalizar en este agua hay que refrescarla. El consumo de agua entonces depende de la cantidad de iones que hay que sacar del vino. Entonces también la más alta la tasa de tratamiento, el más alto el consumo del vino. Y en general va de los 10% hasta los 20% y podemos dar un consumo en medio de 15%. Y también tenemos equipo de osmosis no sé si inversa, que permiten ahorrar y cortar a la media el consumo de agua, si eso es importante para la bodega. Sí, aportando solamente para complementar la respuesta, la experiencia práctica que tenemos efectivamente en Chile habla de esos porcentajes, entre el 10 y el 20%, con una media del 15%, y lo que dijo Isaura respecto a la posibilidad de incorporar un equipo de osmosis inversa en línea con el equipo. Por supuesto que hoy día Enodia lo desarrolla y permite, garantizan ellos una recuperación del 50% del uso del consumo de agua, pero llegando en algunos casos, en algunas instalaciones, hasta el 80%. Estos son equipos que están desarrollados por Enodia y que van acoplados con el equipo y que trabajan en línea, enclavados. Claro. Y que es importante porque perfectamente una bodega podría desarrollar un método propio de reutilización del agua y por supuesto que también lo puede hacer, pero ya hay que hacer un trabajo distinto en términos de la conexión con la máquina. Y lo que quería comentar respecto también a las características de la salmuera está más o menos a un pH de 3.5 y es más bien un volumen, digamos, de agua, más que una carga contaminante. La DCO es muy baja, corresponde a 8 gramos más o menos por litro, es muy bajo. Básicamente es una agua acidificada que contiene potasio y nitratos. O sea, de eso hablamos. Ok. Pregunta aquí. ¿Tiene alguna restricción en el uso de la vinificación orgánica? Sí, lo tiene en Europa. Hay que saber que antiguamente en Europa, bueno, solamente existían los vinos de uva orgánica, y cuando se decidió de una especificación para el vino orgánico, es cierto que quedamos afuera, lo que nos pareció muy raro porque, como decía, consumimos mucho menos energía, claro, que la estabilización
por frío, y más allá de esto es que no hay mermas ninguna al usar la ED cuando hay bastante merma al usar frío, pérdidas de producto. Pero bueno, por desconocimiento no se autorizó y estamos viendo ahora cómo decirlo, cómo tratar. Al final estamos preguntando por qué realmente se prohibió. No tuvimos respuestas muy racionales, la verdad, y estamos trabajando para reautorizar esto. Igual en Estados Unidos, por ejemplo, está utilizado por varias bodegas en la regulación NOP, y en Europa, como les decía, antiguamente varias bodegas la usaban, varias bodegas orgánicas, y desde aquel tiempo ya lamentablemente no se puede, pero estamos trabajando sobre ese tema. Ok. Algo de los parámetros para tener el vino apto para pasar por la electrodiálisis. Un poco Sí, los parámetros. Gabriel. ¿Mm? No, Gabriel, si lo quiere, para que vamos haciendo un poquito más dinámico y vamos. O sea, a ver, el vino tiene que estar filtrado, ojalá bajo un NTU, sin clarificantes, sin, bueno, obviamente ningún producto que vaya a tapar las membranas. Por eso se pide que el vino esté filtrado. Generalmente se filtra por filtro tangencial. Y con respecto, no sé, pues temperatura, las membranas también o el equipo funciona mejor cuando la temperatura es cercana a los 20 grados. Pero básicamente esos son los parámetros para tener en cuenta, no hay otro. Digamos que a nivel más macro, donde uno va a estabilizar por frío primero y luego filtrar su vino. Al revés, con la ED preferimos filtrar primero y luego pasar por la ED. Entonces, o sea, de manera muy estándar, uno va a pasar sobre su filtro, que sea tierra o tangencial, y luego sobre la electrodiálisis. De hecho, la ED solamente para evitar, no es tanto un tema de, ¿cómo decir?, de turbidez, pero colocamos unos filtros de seguridad justo antes del equipo de 5 micra. Entonces, si pasa sobre 5 micra, pasa por la ED. Ok. Vamos tratando, hay hartas preguntas, voy a sintetizar, voy a tomar algunas solamente, porque hay muchas preguntas. Andrei Lavaca, que se desconectó, pregunta, ¿por qué ha aumentado el problema de calcio en los vinos? Pregunta muy interesante y me gustaría mucho que alguien que esté ahí conectado pueda responder. Hay varias hipótesis, hay varias regiones que siempre estuvieron sentados en terruños de puro calcio, que siempre tuvieron, antes es verdad que se analizaba menos, pero que siempre tuvieron cantidades de calcio superando los 90 gramos sin tener mayor problema. Y es cierto que no sabemos por qué. Hipótesis que escuché era quizás por el uso de algunos productos foliares que contienen calcio. Pues cuál es el tipo de calcio que está vinculado a estos productos, no sabemos, pero personalmente no escuché hipótesis razonables o demostradas respecto a esos problemas de calcio. Ok. En Chile, bueno, se dice también, antiguamente los problemas de calcio se asociaban a la zona norte, ya estamos hablando de la cuarta región, y en algunos casos hasta la quinta región, por tema de suelo, tema también de clima, poca agua también. Se habla que cuando hay sequía también los vinos tienden a tener una mayor concentración de calcio. Pero, como decía Rafael, gran parte de la actividad que estamos teniendo ahora en Chile va asociada a estabilizar calcio. Obviamente que al estabilizar calcio, y es una pregunta que está ahí, también sacamos potasio. Y lo que hemos visto, ahí a lo mejor tú, Fabián, tienes más antecedentes o datos, es que el nivel de extracción de calcio es proporcional
a la extracción de potasio. Por lo Totalmente. tanto, vinos con... Tengo un cliente ahí que está preguntando, no voy a decir quién es, pero tenemos un vino con 90 miligramos por litro de calcio, extraemos un 30%, sacamos 27 a 30 gramos y el vino queda con 60 miligramos de calcio, y en teoría el vino debería estar en el rango de seguridad. Estamos claros que por bibliografía o no están claros los mecanismos, como decías tú, de la estabilización del calcio. Entonces, entre 50 y 60 miligramos por litro se habla de que el vino debería estar más o menos seguro y no precipitar. A ver, lo que es muy importante respecto al tema del calcio es, primero, medirlo y monitorearlo, porque al final depende realmente de cada matriz de vino. Hay vinos que tienen 90 que nunca precipitan el calcio y vinos que tienen 50 y que pueden precipitar. Nos pasó, por ejemplo, un caso en Champaña de un vino que tenía 90 miligramos, una mezcla de espumante blanco, con 90 miligramos no precipitaba para nada. Al hacer el rosé, donde saben que allá se mezcla un 8-10% de rosé, esa nueva mezcla, también con 90 miligramos y con 90% del mismo vino, precipitaba siendo rosé. O sea, presencia de polifenoles, el cambio de pH, todo esto va a participar en una reacción potencial. Hubieron estudios en Bordeaux, en Italia, respecto al hecho de poder cruzar varios parámetros, alcohol, concentración de calcio, pH, etcétera. Ninguno dio resultado. Hoy, varias bodegas tienen su umbral de seguridad y cada uno quiere pasar al final bajo ese umbral. Típicamente, retomo el primer ejemplo de Champaña, los que están a 90 miligramos en general quieren pasar bajo los 75 y con un 15% de desionización por la ED cumplen ese requerimiento. Ok, bueno, hay varias preguntas más. ¿Cuánto tiempo tenemos aún, Rafael, Fabián, para la pregunta? No tenemos tiempo, pero vamos haciéndolo un poquito más rápido, la respuesta un poquito más concreta. Y hay algunas que se repiten, entonces las preguntas que no podamos contestar por acá, tenemos el registro y las vamos a contestar y se las vamos a enviar personalmente a cada persona. Claro. ¿Podría explicar los casos en los que debe hacerse un DIT de 24 horas, por favor? No entiendo la pregunta de ser un vino muy inestable. Es un cliente que tiene equipo. ¿Quiere preguntar? ¿Responder? Es un tema sumamente técnico que podremos responder aparte, pero digamos que globalmente saben que la variabilidad de matrices de vinos es infinita, entonces los resultados de un DIT pueden variar bastante y hay casos específicos cuando, por ejemplo, un vino tinto lleva muchísimos coloides protectores y eso lleva a hacer un test de 24 horas para estar preciso en el resultado del DIT. Porque impiden los coloides protectores de hacer esta cristalización en 4 horas, que es el caso de un DIT normal. Exactamente. Okay. Y seguimos hablando. Sí. Pero 4, muchísimos coloides protectores, como decir, 4 horas no bastan para tener un resultado suficientemente preciso. Ok. ¿Cuánto tarda el análisis de estabilidad antes del envasado? Disculpa, ¿cuánto tarda? ¿Cuál es el tiempo que demora el análisis de estabilidad antes del envasado? El ISTC 50, estrictamente tal, se demora 2 horas para blancos y rosé, 4 horas para tintos, más, digamos, el tiempo de preparación y un poco de distribución antes. Hay que contar más o menos 3 horas
todo incluido para blancos y rosé, y hay que contar 5 horas para un tinto. Perfecto. Para disminuir la caída de pH. Solamente para comentar también que los equipos de laboratorio pueden llevar 2, 4 o 8 sondas para lograr hacer 8 pruebas a la vez si se desea. Ok, para disminuir la caída de pH, ¿es posible, por ejemplo, trabajar con manoproteínas o aún CMC una parte de esa inestabilidad? ¿Cómo se haría antes o después? O sea, aprovechar las dos tecnologías, o sea, agregar CMS, o sea, por ejemplo, utilizar la ED para bajar un poco la estabilidad y la pH y agregarle manoproteínas o CMC. CMC a otra parte del vino para que no sufra y no baje tanto el pH. Todo se puede, todo se puede. El hecho de las manoproteínas, digamos que lo dejaré de lado porque pienso que es un producto muy útil, pero quizás no tanto para la estabilidad. Respecto a lo que es CMC, claro, todo ayuda, uno le puede agregar todo. Lo que implica después es cuál es el nivel de garantía que queremos entregar a nuestro cliente. Y también que las pruebas de DIT y de ISTC50 no se pueden hacer con vino que tienen aditivos de estabilización. No van a salir válidas si hay aditivos adentro de la muestra. Pero lo que es importante entender es que, como decir, como lo han visto, nosotros entregamos un mínimo de garantía 6 días a menos 4 grados. Y como lo comuniqué, el DIT entrega una tasa para ir siempre más allá. ¿Y dónde más allá? Suele pasar que en los vinos bases, por ejemplo, cuando dejamos una muestra más allá de 6 días en una nevera, según los perfiles, según las matrices, puede precipitar a 7 días, puede precipitar a 2 semanas, o puede precipitar o nunca precipitar. Entonces, a veces, entre comillas, nos sobrepasamos. Y con frecuencia, las bodegas que suelen estabilizar vinos bases, minimizando la tasa de DIT, igual el vino estabilizado sigue pasando esa prueba de 6 días a menos 4 horas. Entonces, el consejo aquí es de sobretratar y ver con una prueba, subtratar, disculpa, y ver con una prueba en la nevera o el ISTC50 si está estable el vino. Y quizás no será necesario poner las CMC. Y hay que tener cuidado también que la herramienta que entregamos, que es el ISTC50, a veces ese umbral de 6 días a menos 4 grados es más exigente de la prueba que antiguamente se hacía en la bodega. O sea, uno se vuelve más exigente con una herramienta más exigente también. Ok. Bueno, eso responde a una pregunta. Gabriel, para ayudar, porque estaba leyendo las preguntas y efectivamente hay muchas preguntas que son específicas del análisis del DIT y del IST50 y que por supuesto que son preguntas de clientes nuestros que tienen el equipo y que han trabajado, que ya tienen bastante experiencia. Así que yo ahí propongo que ese tipo de consultas que son muy específicas las podemos responder en forma particular. En forma particular, sí. Más que utilizan el equipo, claramente. Una pregunta también interesante, o sea, es con respecto al análisis, pero preguntan, ¿cuánto tiempo por tratamiento se puede asegurar un buen resultado del IST50? A ver, si el vino no cambia, no se mezcla, si no se acidifica, si no se desacidifica, entonces el análisis queda válido. O sea, extraímos una cierta cantidad de iones del vino y el vino queda estable en el tiempo. Y luego es muy importante entender que cualquier adición, obviamente, de ácido de tartárico, obviamente, va a inestabilizar. La desacidificación, que en general es poco frecuente en Chile, pero puede pasar
también tiene una influencia porque el bicarbonato de potasio o el tetrato de calcio inestabilizan de forma consecuente. De hecho, cualquier tratamiento de desasidificación anterior al tratamiento se tiene que hacer, por lo menos, aconsejamos, 4 o 5 días antes de hacer la prueba de DIT para que realmente la reacción del bitartrato de potasio ocurra en el vino para tomarlo en cuenta haciendo el DIT. Y se nota que después de una desasidificación, la inestabilidad obviamente va subiendo. Otro tema importante, la mezcla. La estabilidad tactárica como la estabilidad proteica, se sabe que no la mayoría del tiempo obviamente, pero suele pasar que la mezcla de dos vinos estables sea inestable. Y entonces por lo mismo aconsejamos, porque obviamente es un caso típico, que se puede embotellar la mitad de una cuba y ir rellenando esa cuba con supuestamente otra cuba que es casi la misma mezcla. Ahí es ideal sacar una muestra y rehacer un ISTS para asegurarse que esa mezcla igual queda bien estable para el embotellado. Ok, Gabriel, bueno, sí, bueno. hay una pregunta ahí que se repite, que la podemos contestar, Fabián, que es Dale. respecto al si es posible predecir o tener algún indicio respecto de la baja de pH y la baja de calcio. Y de sulfitos también. ¿Querías contestarla, Rafa? O Gabriel, ¿no? Calcio fue lo que hablamos. Si extraemos un 30% para estabilizar potasio, sacamos un 30% de calcio. Gabriel, disculpa, es un 30%. ¿Sí? Normalmente con el calcio nos pasa que es un 30%, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, es un 30% y un poco más. Incluso cuánto más, la verdad que no lo podemos predecir. O sea, para responder claramente a la consulta que se hace, no se puede predeterminar en realidad cuánto más. Lo que sí sabemos es que al menos el porcentaje de ionización que programamos en la máquina, ese porcentaje de extracción de iones sí va a ocurrir. Normalmente en la práctica nos pasa que hay un poquito más inclusive. Exacto. El sulfuroso no sabría decirlo. Sí, la primera pregunta era sobre el pH. Sí. ¿Ok? Hemos dicho, el rango de desionización de la ED, más o menos, es del 5% para un vino muy poco inestable, hasta un 30% para los vinos realmente muy inestables. Y dentro de ese rango, sabemos que bajar desde casi nada de caída de pH hasta, como decíamos, 0,25 o un poco más. O sea, podemos generalmente anticipar que un tratamiento del 15% le va a bajar de 0,1. Luego es cierto que hay una variabilidad que depende de cada vino, pero no impide estar al arrancar el equipo, estar ahí catando y modificando la tasa para lograr un cierto pH a la salida. O sea, todo se hace de manera continua y se puede ajustar. Para el calcio también estoy de acuerdo con Rafael. En general, una tasa del 15% entrega siempre 20-25% del calcio como caída. Igual hay que ver con qué tipo de análisis, porque hay algunos análisis de calcio que no son muy precisas. Entonces, claro, hay que analizar el calcio con algo bien preciso para no tener como sorpresas, entre comillas. Ok. Una pregunta, bueno, más... ¿Sulfuroso? ¿Hablabas del sulfuroso, Gabriel, también? Sí, pero con respecto al sulfuroso, no sé cuál es tu experiencia. Respecto al sulfuroso, típicamente vi algunas bodegas en Nueva Zelanda, por ejemplo, sobre unos pinos que llevaba 1 año y medio en Cuba. Lamentablemente ya se habían equivocado un poco sobre el sulfuroso, estaban a 150, casi 200 de total, y pegándole un 30%, me acuerdo que le bajaron, claro, hasta 130, digamos, de total. Igual, como decíamos, realmente el nivel de extracción va a depender de cada vino,
pero más o menos ese rango que hay que pensar para lo que es cationes y aniones, un poco más de la tasa real de tratamiento. Okay. Voy a la última pregunta, creo, porque las demás, como decía Rafael, son preguntas bien técnicas que tienen que ver con los análisis, son de clientes que tienen algunas consultas más específicas. Don Fabián Becerra, de acá de la zona, pregunta incorporación de oxígeno durante el tratamiento. Mi pregunta es sobre Sauvignon Blanc. Ok. Sobre los equipos nuevos, realmente si le das 0,2 es lo máximo. Es un bombeo, digamos, típico. La única parte que hay que proteger, claramente, lo vieron sobre el equipo, hay dos pequeños tanques pulmones, uno donde llega el vino de tratar, donde uno vuelve del módulo. Esos dos tanques tienen un nivel parejo y ahí hay siempre la posibilidad, en el caso, por ejemplo, de un vino aromático, inertizar un poco la parte de arriba, pero sí, la toma de oxígeno no es mayor a 0,2. Ok. Y lo pueden comprobar, de hecho, haciendo servicio con partner, medirlo ahí directamente a la salida del teniendo las precauciones y asegurando que esté inertizado el estanque de inicio cuando va bajando, el estanque final, y podemos inertizar el equipo al principio, corretear con nitrógeno, si ocupan carbónico para mantener los blancos, digamos, con gas carbónico. No hay más incorporación que un bombeo simple, como dices tú. Claro. No hay pérdida aromática tampoco, no hay oxidación por este tema. O sea, había una pregunta a un cliente que decía... O sea, hablando de Sauvignon, tratamos muchos vinos, típicamente Sauvignones que sean en el Valle del Loire, en Francia, en Sancerre, o que sea en Nueva Zelanda, sin problema. Y hablando de riesgo de oxidación, es mucho menor con la ED que con el frío porque estamos trabajando a temperatura de bodega. Exactamente. Donde es más difícil hacer la disolución de oxígeno. Exacto. Claro. Yo diría que estamos con las preguntas. Hay varias dos cositas, Fabián, que me parece una pregunta por lo menos atingente, a pesar de que lo hemos hablado, pero aquí, cómo cambiaba si había algún cambio, qué experiencia tenemos respecto al cambio del perfil aromático de un vino después del tratamiento. Sí, bueno. El cambio del perfil está básicamente relacionada a la baja de pH. Nada más. Es cierto que una caída, o sea, si es que uno aprovecha de una caída de pH, por ejemplo, de 0,2, en general, por los que lo aprovechan, obviamente es que es una ventaja. Es una ventaja porque vuelve a entregar frescor y obviamente ese frescor es de mejor calidad respecto a un tratamiento con tartárico que obviamente entrega esa dureza un poco metálica cuando uno sobrepasa una cierta dosis. Obviamente uno lo puede hacer y se suele hacer en general sobre el mosto o al empezar la fermentación, que queda mucho más integrado, pero claro, uno nunca sabe acidificar en la fermentación cómo realmente va a quedar el vino después de la fermentación, menos aún después de la maloláctica. Y entonces es por eso que este momento antes del embotellado es interesante para reajustar y, como bien lo decía, de forma continua y ajustándolo. Ok. Rafael, ¿había otra pregunta que tú querías o era solo? No, es un poco redondear en lo mismo, la misma idea, así que no, yo creo que por ahí estamos. Bueno, para terminar el seminario, queremos Quizás agradecer. identificar que la presentación no es exactamente la misma, pero está disponible. No sé si la mandaremos a través de partner o si también invitamos como decir, los enólogos a ir en el sitio internet de partner o de Unodia. Sí, la primera pregunta, de hecho, nos preguntaron si la presentación iba a estar disponible, entonces yo puse que iba a quedar disponible en el sitio web,
pero además, para los que quieran, y por supuesto que se den un poco el tiempo, entrar en el sitio de Enodia, donde hay una presentación en español, por supuesto, además de todas las fichas técnicas de los equipos y todo, que también es bastante interesante. Les va a permitir seguramente corroborar lo que se ha dicho en esta presentación y a lo mejor algún dato por ahí que se nos pueda haber escapado y que lo puedan recuperar de él. Así es que, para ir finalizando, entonces queremos agradecer a todos los asistentes, que la verdad, si hablamos de cifras, pues llegamos a tener de 100, 110 personas conectadas, y hasta hace poco, ahora estamos en el orden del 50%, 51 personas, y hasta hace poquito habían más de 80, hace 10, 15 minutos atrás. Así que le agradecemos desde ya el interés por este seminario. Y nada, quedamos abiertos, bueno, Gabriel, nosotros y Fabián y Elisa, y Saura desde Francia, a responder cualquier consulta que la puedan emitir y que salga posteriormente a esto, vía correo, no hay ningún problema, y seguiremos en contacto. Así que muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Gracias a todos y con la esperanza de poder viajar próximamente a Chilito Lindo. Gracias, Fabián. Gracias. Rafael, Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.